Muy buen día, Dios les bendiga. Eh, Vamos a tener otro tiempo especial de nutrición espiritual y obviamente entrar en la presencia de Dios, entrar en esa conexión con Dios es a través de la oración. Entonces vamos a hacerlo, decirle, amado Dios, aquí vengo a darme esa oportunidad de recibir todo lo que con tanto amor tienes para mí. Hoy quiero disponer mi mente, mi corazón, hoy pedirte perdón por mis pecados y decirte, Señor, tú eres el dueño de la vida, el diseñador de cada día. Necesitamos la sabiduría para vivir cada día en tu compañía, disfrutando de tu guía, de tu orientación. Tú prometiste mostrarnos el camino y hacernos entender cómo seguir con tu compañía cada día. Colocamos nuestras necesidades personales, familiares, de salud, laborales. Oramos por los que no han llegado, por todos aquellos que están apartados. Entonces te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder caminar cada día de tu mano, caminar cada día guiados por tu presencia, por tu amor, por tu paz y con la certeza de que tu esperanza no defrauda, con la certeza de que ese plan para cada uno de nosotros se cumplirá, porque te hemos nombrado el dueño y el salvador de nuestra vida. Entonces, Señor, acompáñanos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy y vamos a iniciar hoy un nuevo seminario. Seminario apasionante, se llama Trascendencia Sostenible. Y para un verdadero cristiano, sin esto no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Pues vamos a disfrutar de este tema. Y este seminario, su trascendencia sostenible, la primera clase es su maravillosa gracia. Entonces, ¿en qué consiste la trascendencia? La trascendencia espiritual cristiana se refiere a la experiencia de ir más allá de la realidad terrenal, salir de lo humano, de lo temporal y de lo material para conectarnos con Dios, conectarnos con lo sagrado, lo eterno. Y mira que solo en esta primera descripción ya empezamos a encontrar que podemos separar cosas. Esto es temporal, esto es eterno, esto es humano, esto es divino o es sagrado. Desde ahí empieza la mirada hacia lo trascendente. ¿Cuál es una de las cosas con las que más tenemos que luchar? Que vivimos muy pendiente de lo visible, vivimos muy pendiente de las cosas cotidianas, diarias. Una gran pregunta sería, ¿dónde estamos invirtiendo nuestra vida? En lo temporal, estamos invirtiendo nuestra vida en las cosas que cuando nos muramos no nos llevamos, o estamos invirtiendo nuestra vida en aquello que nos vamos a llevar porque se va estableciendo como parte nuestra. Algunas características claves de la trascendencia espiritual en el cristiano incluyen la relación personal con Dios. Y eso tiene el respaldo en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces resalta y alumbra la palabra todo. No es por partes, no es por momentos, por eventos. Es una convivencia con Él que cada vez va creciendo más. Recordemos que en algún rincón de la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora
que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Esa es la ruta de la vida de un cristiano. La sabiduría de Dios cada vez va iluminando más y más nuestro mundo interior y nos damos cuenta que vamos en ese camino trascendente. Entonces, esa relación personal con Dios es, es la forma en que nosotros debemos vivir cada día. Alguien podría decir, sí, esto yo ya lo he escuchado. Bueno, la pregunta es, ¿y en tu vida diaria vives esto? Algo que me ha impactado y que he venido compartiendo en las últimas semanas es como eh, esos referentes que dejaron un legado, que dejaron una huella en la historia de la humanidad, siempre hablaban de la forma en que se relacionaban con Dios. Si nosotros vemos los escritos, siempre es esa experiencia. Vemos todo el legado que dejó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, San Agustín en sus confesiones, por ejemplo, siempre están hablando de su experiencia diaria con el Señor. Entonces, al final de cada día podemos genuinamente decir cómo fue mi convivencia con Dios este día, que Él me regaló, que Él diseñó para mí. Ese es mi enfoque, esa es mi prioridad. De manera que el trascender es ir más allá de lo material, de lo común y corriente, y irnos involucrando íntimamente con Él cada vez más. Esta relación personal se manifiesta a través de la oración, la meditación de su palabra y la adoración, que la verdadera adoración es la obediencia con alegría, con gozo. Quiero repetir esos tres elementos: la oración, la meditación de su palabra y la obediencia, disfrutar la obediencia. Esos son los canales, las rutas de una vida trascendente. Ahora, observemos lo equivocados que podemos estar. ¿Cuál sería la mayor motivación para orar? Que se sane un hijo, que pague unas deudas, que consiga empleo, que me pueda casar, que me pueda divorciar. Todos los antojos necios de el ser humano. Yo no estoy diciendo que no se ore por un hijo que está enfermo, pero son las prioridades. Si queremos obtener las añadiduras, lo hemos visto muchas veces, yo no puedo cambiarle el orden a Dios, donde Él dice busca primeramente el reino. Pero el reino son riquezas y las riquezas se disfrutan. Y aún dice la palabra, si disfrutamos las riquezas temporales, ¿cuánto más no se deben disfrutar las riquezas espirituales? Todo esto ya empieza a ser una radiografía en nuestro interior. Y el segundo aspecto es la común unión con lo divino. Comunión, la verdadera comunión, es la unión de los dos espíritus. Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Entonces, esto no es de conectarse y desconectarse. Si Él ha prometido que el Espíritu Santo nunca nos será quitado después del nuevo nacimiento, entonces, ¿cómo es nuestra convivencia con el Espíritu Santo? En estos días, revisando esta temática, me vi confrontado con algo. Y es una pregunta que les hago. ¿A quién le oras más? ¿Usted le ora más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Eh, ¿Se le convierten en tres dioses o Dios es uno solo? Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Pues Dios es uno solo. Está compuesto por tres personas inseparables. La unidad de Dios es perfecta, pero los roles que cada persona de la Trinidad aporta es diferente. Sabemos que el Padre es el generador de todo. El Hijo vino a rescatarnos, a darnos vida eterna, pero el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo.
Entonces, meditaba yo, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi comunión? Si yo te dijera, cuando le oras al Padre, ¿qué piensas? Porque el cerebro solo funciona por imágenes. Entonces, ¿cómo te imaginas al Padre? Por allá en Apocalipsis le llaman el anciano de días, ¿no? Entonces, en mi mente me imagino esa representación del Padre como un anciano con un rostro de paz, de gozo, de amor, de bondad, de sabiduría, esperando abrazarlo a uno, esperando que uno pueda disfrutar de esa paternidad. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, dicen Colosenses. Entonces, pues de Jesús es donde tenemos como un mayor referente, cómo caminaba con los discípulos, cómo fue a la cruz, cómo resucitó. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿cuál es el referente que tenemos? No dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino que bajó como en forma de paloma. Es lo único que tenemos. Entonces, con el Espíritu Santo no es tanto esa imagen que tengamos, sino la experiencia. Yo le motivo y que si algo debemos llevarnos de estas reflexiones, cómo es mi experiencia con el Espíritu Santo todos los días. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. De manera que esto me confrontaba, porque algo que podemos llevarnos hoy para incorporarlo como un hábito santo, como una manera continua en nuestros procesos, es cómo me guió el Espíritu Santo hoy. Y la palabra de Dios todo el tiempo nos está invitando a eso. Él dice, no resista al Espíritu Santo, no contriste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo consuela, el Espíritu Santo le enseña toda la verdad. El Espíritu Santo lo aviva, le da fortaleza, le advierte las cosas que van a pasar. Entonces, las acciones del Espíritu Santo son impresionantes. Si sacáramos ese listado, ¿cuáles son todas aquellas experiencias que puedo tener con el Espíritu de Dios? Le garantizo que se le van varias hojas. Pero el punto no es tenerlas ahí anotadas. El punto es decir, mm, cómo las estoy viviendo, cómo las estoy experimentando. Entonces, común unión es vivir la vida en el Espíritu. Eh, algo que me llevaba a hacer como una analogía es lo siguiente. Cuando dice que no contristemos al Espíritu Santo, pues esa analogía con el cuerpo humano. Cuando uno tiene un cólico, cuando uno tiene una apendicitis, cuando tiene un fuerte dolor de cabeza, dolor de muela, el, el punto está en ese órgano, en ese lugar, pero estremece todo el cuerpo. Cuando estamos unidos al Espíritu Santo es lo mismo. Yo siento el gozo que Él me traslada a mí. Lo decía muy bien el apóstol Pablo, que son cosas inefables, o sea, no es tan fácil explicarlo con palabras que es sentir el gozo de la presencia de Él. Pero cuando yo entro en pecado, lo contristo porque estamos unidos a Él. Y entonces lo estoy afectando negativamente. Dios le decía a Noé, gran dolor tengo en mi corazón con este pueblo rebelde, que nadie lo va a hacer cambiar de, de sus decisiones y determinaciones pecaminosas. Entonces, el segundo aspecto de la trascendencia sostenible es lo divino. Los cristianos buscan una unión espiritual con Dios que como que sea la fuente verdadera y última de todo ser y de verdad. ¿Cuál es la fuente de nuestro pensamiento? ¿Cuál es la fuente de nuestras decisiones?
cuál es la fuente de nuestro estado emocional. Por nada estéis ansiosos, nunca estén angustiados. El consolador es el oportuno socorro. O sea, no hay nada en nuestro estilo de vida que Dios ya no lo tenga previsto de cómo aportarnos el apoyo, la ayuda, la conducción. La vida terrenal es un camino hacia la casa del Padre. El día que muere un verdadero cristiano va derecho a la casa del Padre. Entonces, nuestra vida sí es coherente, nuestra forma de hablar es coherente con esto que estamos mirando. Esto se expresa en el deseo de conocer a Dios y experimentar su presencia, especialmente a través de la palabra y fe en Cristo. Expresa el deseo de conocer a Dios. Hagamos otro alto allí. ¿Qué tan apasionados estamos por conocer a Dios? Y es que ya lo conocemos o hemos oído hablar de él, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esos son los niveles a los que debemos llegar. Y el punto es el siguiente, eh, ¿tengo más deseo de otras cosas que de conocer a Dios o le estoy dando el primer lugar? El segundo punto es, ¿podría contarle a otros y describirle a otros cómo experimento su presencia? ¿Cómo tengo esa vivencia? El tercer aspecto es la transformación interior. Entre más me relaciono con Dios a través de la oración, de la palabra, de la fe, del avivamiento de las virtudes que Él nos ha dado, se va produciendo una transformación interior. La trascendencia espiritual implica un proceso de conversión y renovación interior continua, donde el creyente es transformado por la gracia divina. Ahora más adelante vamos a ver qué es eso de la gracia. Entonces, quien no está viviendo un proceso de trascendencia sostenible, tiene que revisar si de verdad tiene una relación con Dios a través del nuevo nacimiento. Que me veo obligado a recordar un poco qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es creer en el nombre de Jesucristo, que es el nombre por encima de todo nombre. Saber quién es Cristo y reconocer que Él resucitó y que quiere vivir en mi espíritu para darme vida. Está en el capítulo 2 de Efesios. Entonces, cuando yo le digo a Jesús, entra, sé mi dueño, quiero ser tuyo para siempre, te entrego mi alma, perdona todos mis pecados, y lo hago con todo el corazón, ese es el momento donde comienza la trascendencia. Entonces, la trascendencia es algo que comienza por acción de Dios en nosotros y no por una acción de fuerza de voluntad. Recordemos cómo el Señor dice que Él ha venido a buscar y a rescatar lo que se le había perdido. Cuando alguien está en un rescate y llega un helicóptero y bajan unas cuerdas y bajan los rescatistas y lo suben en una camilla o en una silla y se lo llevan, trasciende al avión, al helicóptero. Eso no lo podía hacer el que va a ser rescatado. Entonces, si nosotros estamos siendo rescatados por el Señor, rescatados por Jesús de este mundo perverso, porque así lo dice la palabra. Dice que para esta época viviríamos en medio de una generación perversa y corrupta, y más evidencia de eso, ¿para dónde? Entonces nosotros estamos siendo guiados con la luz del Espíritu Santo, pero hay un proceso de transformación interior. Ayer acompañaba a un muy querido alumno que estaba cumpliendo años y una reunión con unas 80 personas y él daba el testimonio de que cuando había recibido a Cristo, su vida había sido transformada de una manera increíble. Y ahí conocí a algunas personas y me decían,
uy, sí, definitivamente esta persona ha cambiado. Entonces damos testimonio en nuestro estilo de vida, testimonio en nuestro vocabulario de esa trascendencia interior. Este proceso de santificación busca conformar la vida del cristiano a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces de nuestra boca ha salido hágase tu voluntad? Yo creo que es muy raro que alguna persona en el mundo no haya en algún momento orado o rezado el Padre Nuestro. Y a veces cuando lo hacen de manera religiosa y repetitiva, hágase tu voluntad. ¿Cuándo se hace? Nunca. No hay coherencia. Hágase tu voluntad y sale uno a hacer lo que le parece y a invitarle a Dios a que se meta en el proyecto de uno. Pero algunos que genuinamente quieren hacer la voluntad de Dios, entonces lo quieren hacer desde sus fuerzas. Me voy a proponer esto es con fuerza de voluntad. No funciona. Tiene que ser con el poder, con el rescate del Espíritu Santo. Cuarto, superación del ego y el pecado. El ego es la falsa personalidad, esa personalidad que se fue formando adentro, producto de la cultura, de las experiencias, de la moda, del Internet, que va nutriendo esas redes neuronales tóxicas, egoístas, egocéntricas, y el deleite del pecado. De eso nos vino a rescatar. Entonces, la trascendencia espiritual cristiana incluye la superación del egoísmo y del pecado. Hagámonos otra pregunta. Hoy es un día de mucha confrontación, pero pues de eso se trata. Hay cosas que podemos decir, no, pero es que eso no es malo, tampoco es que son exagerados, ¿sí? Hoy en día es muy común en los jóvenes iniciar su vida sexual desde una edad muy temprana, sin casarse, sin cumplir con las normas de Dios. Pero eso es normal porque nos queremos, nos amamos y eso no es lo que dice la palabra. Entonces muchos dicen, pero es que ¿para qué uno se va a casar? Los que se casan les va mal y toda una cantidad de cosas que van en contra del diseño perfecto del Señor. Y, y el matrimonio es un pacto delante de Dios para que Él proteja el hogar, para que Él lo nutra, para que Él lo bendiga, para que Él lo llene de su presencia. Entonces la trascendencia espiritual incluye esa superación continua. Está en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, de que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Entonces los cristianos creemos que a través de la fe en Cristo y la acción del Espíritu Santo se nos transforma para morir al pecado y poder tener una vida nueva de justicia y santidad. Quiero dejarles una motivación. La palabra justicia tiene una connotación especial en la Biblia. Probablemente la veamos más adelante. ¿Qué significa la justicia en mi estilo de vida? Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿eso qué quiere decir en mi vida? ¿Lo entiendo? Tengo en mi agenda las prioridades de la justicia y la santidad. El quinto aspecto es la esperanza en la vida eterna. Quien no tiene esperanza no tiene un sentido de vida. Hace poco, dictando un seminario, le preguntaba a los asistentes, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque si el propósito principal de tu vida es dinero, pues tienes una meta muy miope, pobre, porque la vida no se trata de dinero. La vida se trata de deleitarse del diseño que Dios nos da cada día, de administrarle a Dios cada día. Y entonces Él nos provee el dinero.
pero no es el dinero. La trascendencia en el cristianismo está profundamente ligada a la creencia de la resurrección y la vida eterna. Entonces, lo decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Y el punto es ese. ¿Hacia dónde voy? La famosa frase que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier transporte le sirve. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? Y obviamente, entre más van pasando los años, como decía un famoso eh, líder colombiano, cuando ya el sol me alumbra la espalda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo creo que siendo generoso tendré 20 años más de vida. Entonces ya uno empieza a pensar, bueno, en cualquier momento me voy, qué tan preparado estoy para ese viaje, aunque muchos mueren a los 10, 15 años, 20 años, no debe estar preparado todo el tiempo. Y entonces aparece esa gran pregunta, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Tienes garantizada tu eternidad? Otra cosa, hay personas que entran al camino y después se aíslan, se alejan, no vuelven a ningún lado, se quedan quejándose, nada les sirve, no les sirve en ningún lugar, como si esta fuera la vida eterna. Este es un mundo de incomodidades, es un mundo caído, lleno de injusticias. Como decirle a Dios, yo no tengo por qué pasar por incomodidades. Qué triste eso. De manera que vivir la vida es ir trascendiendo con ese sentido de estar un día en la plenitud de la presencia del Señor, donde toda lágrima será recompensada, donde el Rey de Justicia nos lleva al reino de justicia, donde nunca jamás habrá lloro, ni depresión, ni muerte, ni enfermedades. Es el paraíso. Y si no crees en eso, la vida no tiene sentido. Por eso me conmueve mucho con las personas que piensan en la reencarnación. La reencarnación de entrada es dejar a Jesús por fuera. Los cristianos creemos que la vida en este mundo es temporal y que al trascenderlo se participa en una vida eterna con Dios. La vida eterna no comienza el día que muramos físicamente. La vida eterna comienza el día del nuevo nacimiento. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Juan capítulo 3 del 1 al 9. Dice, si reconoces el nombre de Jesús y lo recibes en tu corazón, serás convertido en hijo de Dios, no serás más huérfano, serás coheredero de todas las riquezas eternas para siempre. Y el segundo aspecto dice en Juan 3, el que no nace de nuevo no podrá ni ver ni entrar al reino. Ahora en enero cumplo 25 años de mi despertar espiritual, de mi nuevo nacimiento, de lo que transformó mi vida, de lo que me apasionó por ver vidas transformadas. Hasta me sacó del quirófano por ver vidas transformadas. Mañana vamos a celebrar y vamos a tratar de poderlo transmitir en vivo los 3 años de este ministerio que comenzó aquí en esta ciudad, en mi ciudad, en Popayán. Pero esto es otra ramita más de lo que empezó hace 25 años, en el centro del valle, en una región que hay aquí en Colombia. Luego estuvimos en Argentina, en Bolivia, y regresé a esta ciudad. Y en todos los lugares se han ido estableciendo ministerios, porque es, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo viendo uno cómo se expande la obra de la familia a la cual Él nos trajo. El sexto es el amor y la caridad. De manera que la trascendencia espiritual se refleja también en la práctica del amor al prójimo, siguiendo el ejemplo de Cristo, que es mejor dar que recibir y servir que ser servido.
La caridad y el servicio a los demás son medios concretos de trascender el egoísmo y poder vivir en comunión con los demás como el reflejo del amor divino. Cuando yo no tengo la capacidad de tener sentido de pertenencia al ministerio donde voy, que ese ministerio hace parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo sería nuestra sorpresa al ver una persona con dos cabezas? O era una persona con una cabeza pero dos cuerpos, sería deforme. El Señor utiliza esa analogía donde dice que Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces, cuando yo no estoy en el cuerpo, estoy aislado, separado, estoy viviendo un resentimiento, un aislamiento. Estoy haciendo lo mismo que hizo Satanás, dividir, separar, estar resentido, estar quejándome, estar señalando, en vez de vivir el gozo de la unidad del cuerpo. Somos familia. Le escuchaba a algún predicador alguna vez decir, mira, si tú ves a una persona en la congregación o en tu ministerio o en el grupo que tengas y no te cae bien, pero esa persona realmente hace parte del cuerpo de Cristo, pues es una gran oportunidad de reconciliación y de amor porque te lo vas a encontrar para siempre cuando estemos en la eternidad. El sentido de misión, por favor, sentido de misión. Tú fuiste enviado por Jesús a una misión especial y si no la estás trabajando con gozo, pues realmente serás de Cristo. Dice por ahí en Romanos 8, el que no tiene a Cristo no es de Dios. Entonces, aquel que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tiene un llamado a compartir su fe y a participar en la misión de Dios en el mundo. Dice en la primera carta de Juan, el que es cristiano hace las mismas cosas que Jesús hizo. Le dice, Padre, aquellos que del mundo me diste, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Cuando te ves al espejo, tienes claridad de decir, yo soy un enviado donde hay sufrimiento, donde hay injusticia. Si de verdad tengo a Cristo en mi corazón, tengo esa pasión por ir y llevar las buenas noticias, las buenas nuevas transformadoras, un llamado a compartir esa fe en la misión de Dios en el mundo. ¿Qué le dijo Jesús a María? Madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Somos de la familia de Dios. De verdad, cuando le decimos papá, papá Dios Padre eterno, le estoy diciendo, soy tu hijo. Me interesa, Señor, que ser un instrumento tuyo aquí en la tierra. Si yo me voy de este planeta pensando solo en tener comodidad, en que nada me incomode, en no encontrarme gente imperfecta, voy a llegar con las manos vacías a la presencia de Dios si es que llego. De manera que esto es muy serio, pero no es desde el miedo, es desde la reflexión de decir, ¿cómo me voy a perder de esto que es el pasaporte a la verdadera vida? Ahora, esa vida nos llegó a nosotros con un precio incomparable. Fue el precio de la vida de Cristo en la cruz y su sangre, el quebrantamiento de todo su cuerpo, porque la paga del pecado es muerte. Cada vez que te imagines a Jesús en la cruz, colócale tu nombre. A mí me ha quebrantado muchas veces. Es saber, wow, la mayor expresión de Jesús por mí es saber que fue y pagó por todas las bestialidades que hice en mi vida. Entonces, esto puede verse como esa expresión de trascendencia al buscar que otros también experimenten la gracia y la verdad de Dios. ¿Qué tanto te motiva a ver vidas transformadas? ¿Qué tanto? En estos 25 años que cumplo en esta misión ahora en enero, cada vez veo más y más y más el abrazo del Señor transformando hogares,
vidas. Ahora estoy trabajando mucho con adolescentes. Es increíble ese estado de orfandad tan tenaz que están teniendo los adolescentes hoy en día y son los que están siendo juzgados todo el tiempo. Es que esa generación de ahora es una partida de vagos, irresponsables, desobedientes, hasta demandan a los padres. Ahora el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y fue que ellos lo decidieron? ¿O es lo que están recibiendo los de nosotros los adultos? Cada vez que un niño empieza a llorar o se pone incómodo, ¿con qué se le anestesia? Con una pantalla de un celular enfrente. Ese es el maestro. Y están apareciendo tremendas enfermedades producto de esto. Trastornos de déficit de atención, ataques de pánico, todo el espectro del autismo, en fin. Pero todo eso tiene solución en Cristo. El octavo punto es la vida en el Espíritu. Eso está todo en el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la experiencia de trascendencia, guiando, consolando, empoderando a los creyentes en su camino hacia la común unión con Dios, unidos eternamente y para siempre. Entonces nosotros tenemos que renunciar a la vida de este mundo y eso hay que entenderlo. El que quiera conservar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en este mundo por vivir con Cristo para vida eterna la ganará. Esas características juntas forman el núcleo de lo que se entiende por trascendencia espiritual dentro del cristianismo. Una vida dirigida a lo eterno, a lo divino, a la transformación personal y comunitaria a imagen de Cristo. Comunitaria, común unión, unido al cuerpo de Cristo, viviendo en familia de Cristo, no aislado, no en rebeldía. Toda separación y aislamiento no es de Dios. Como dice en uno de los salmos, dice, qué bueno y agradable es ver a todos los hermanos juntos en armonía. Es allí en armonía. La gracia del Espíritu Santo es fundamental en la vida espiritual y se va manifestando de diversas maneras. Entonces, la gracia es lo que Dios nos regala. Por eso hemos hecho la introducción a lo que es una trascendencia sostenible, cada día más experimentando el reino sobrenatural de Dios. Pero la gracia es el amor de Dios que nos lo regala a nosotros. Esto sí que veo yo que nos ha costado. La vida cristiana no es por merecimiento ni es por obras, es por el abrazo de amor y ternura del Padre. Y algunas de esas características son, primero, que es un abrazo transformador. La gracia del Espíritu Santo cambia y transforma el corazón y la vida del creyente, dándole nuevas fuerzas para vivir acorde a la voluntad de Dios. Entonces, de aquí, de esta charla, que como siempre les digo, allí queda en las redes, está en nuestro canal de YouTube, Restauración Ágape Internacional, RAI, Ágapes transformados con el amor de Dios. Allí en las listas de reproducción ustedes pueden buscar Contra la Corriente, que es este espacio de los sábados, y ahí encuentran todas estas enseñanzas. Sin embargo, después las replico, por ahí el lunes las estoy pasando a todos los sitios y, y pueden volverla a trabajar, pueden sacar indicadores. De toda esta enseñanza hay puros indicadores que nos van a decir la verdad, que nos vamos a hacer un inventario espiritual y moral de nuestra calidad de vida. Entonces, esa gracia transformadora del Espíritu Santo es, de verdad yo apasionadamente vivo acorde a la voluntad de Dios. Segundo, es santificadora. Es un don que purifica el alma y la hace participar de la santidad de Dios. La gracia santifica al creyente capacitándolo para vivir una vida de santidad, una vida alejada del pecado. Pero es importante que reflexionemos lo siguiente. Mira que el ser libre
de vivir esclavo del pecado y la práctica del pecado no es el aguante y la fuerza por no hacerlo. Eso empeora las situaciones de pecado. Es la gracia. Es como si alguien quisiera por pura concentración y por fuerza de voluntad quitarse un apendicitis de encima. O viene el cirujano y le saca el apéndice o se muere. Así es el pecado. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado". Él lo quita y lo quita para que no volvamos a caer en él si se lo entrego genuinamente. Tercera gracia del Señor es gratuita, es un don inmerecido, como reflejo de la pura bondad y el amor de Dios por nosotros. Si hoy hacemos esa reflexión, que la gracia de Dios es un regalo gratuito que nos lo entrega y no lo usamos, no la disfrutamos, no es ingratitud, no es desprecio contra Dios. El ser humano no puede ganarse la gracia por sus propios méritos, sino que es un regalo divino. Es sustentadora, sostenedora. La gracia del Espíritu Santo sostiene al cristiano en su vida diaria, dándole la fortaleza y la sabiduría necesarias para poder enfrentar las dificultades y las tentaciones. Llegamos a un punto bien crítico. Algo que cambió mi vida muchísimo después de mi nuevo nacimiento, de tener mi encuentro con Jesús, es darme cuenta que cada mañana cuando comienza el día, ese día está lleno de desafíos. Aún desde el punto de vista de las neurociencias, yo no debo usar la palabra problema, porque eso me activa sistemas de supervivencia, de adrenalina y cortisol. Pero cuando yo hablo de desafíos de Dios para mi vida, desafíos conquista, es ser más que vencedor, es ser valiente, no en las fuerzas humanas, sino en el espíritu. Segunda de Timoteo 1:7 dice: "No te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio". De manera que es con la fortaleza y la sabiduría que Él nos da, necesarias para enfrentar las dificultades y las tentaciones. Quinto, es unificadora, une al creyente más profundamente con Dios y con los demás, promoviendo la común unión fraterna en la iglesia. Nos lleva a vivir en comunidad y nos da el don del amor. Entonces, si usted no está participando íntimamente de ese llamado del Señor de amor, de unidad, de bondad, sino que está sentado en la silla del juicio, criticando a este, al otro, no sé qué, es que no me gusta, es que hacen, es que no hacen, tenga mucho cuidado, porque esa pelea no es contra la gente, son altares de alabanza a las tinieblas, hablar de los defectos del cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de sanidad espiritual. Jesús vino por los enfermos. Yo me recreaba pensando que, ¿qué tal uno entrar a un hospital a criticar a cada enfermo? No es el colmo ese con la pierna fracturada. ¿Qué tal ese con un COVID? Es el colmo que este tenga una neumonía. Pues así parecemos en la comunidad. No, no, esa persona tan repelente, no me gusta este otro. Ese líder, ¿qué tal las cosas que hace? A eso nos ha llamado. Dice: "No juzgues, no eres el dueño del cuerpo. Es, eres instrumento de Dios para eso, para vidas transformadas". El sexto es que nos ilumina, nos llena de su sabiduría que no es humana. La gracia del Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón, ayudando al creyente a discernir la verdad y comprender mejor las enseñanzas de Cristo y las Escrituras. La revelación de su palabra, de su bondad, de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es libertadora la gracia. Nos libera de la esclavitud del pecado, dando libertad para que podamos disfrutar de la vida eterna según el Espíritu nos va guiando.
para vivir, una vez más lo decimos, conforme a la voluntad de Dios. Lo otro que tiene la gracia de Dios es que es productiva, es fructífera. Entonces produce el fruto espiritual del creyente: la paz, la fe, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el gozo, los 9 elementos del fruto del Espíritu. Y aparte de eso, el Espíritu Santo va entregándole a cada uno unas herramientas especializadas. Habla de que hay 5 ministerios. Hay ministerios apostólicos, evangelísticos, proféticos, de pastoreo, de maestro. Y hay otra cantidad de dones que aún nos invita allí en el Nuevo Testamento a decir: ora para que te sean dados los mejores dones. ¿Cuáles serían los dones espirituales que tienes? ¿Los has definido? A través de la gracia, el Espíritu Santo otorga dones y carisma específicos a los fieles para el servicio de la iglesia y el crecimiento del reino de Dios. Perdón, quiero resaltar esto. Usted es cristiano y tiene virtudes, habilidades y dones, no son para su uso personal o familiar. Los dones, las virtudes son para el servicio de la iglesia y el crecimiento del reino de Dios. Eso es verdaderamente ser un siervo de Dios. Es entender que el importante es Él, no nosotros. Todo es de Él, por Él y para Él. Lo dice en Colosenses. Y el 10 es que es profundo, interior, palabra que me disfruto mucho. Vivir inspirado. In quiere decir dentro y spirit quiere decir espíritu. Vivir la vida inspirada, motivada, apasionada desde el espíritu que ya vive en nosotros. Entonces es decirle: Señor, apasioname por aquello que tú anhelas que yo me apasione. Actúa en lo más profundo del corazón humano, en la conciencia, guiando y moviendo desde adentro las decisiones y acciones del creyente. Recordemos lo siguiente: una vida sin inspiración es una vida vana, una vida aburrida, una vida completamente árida. Alguien decía que había un hombre tan pobre, tan miserablemente pobre que solo tenía dinero. Parecía genial esa mirada. De manera que la vida está llena de las riquezas del Señor y no de lo que queremos tener aquí terrenalmente. Creo que nos llevamos hoy un inicio de seminario bien especial, y una de las formas que puedes empezar a servirle a Dios es precisamente invitando a otras personas a estos espacios. Son espacios que aún son gratuitos, de manera que, ¿sabe una de las resistencias que me he encontrado? Que me dicen: Carlos, es que un sábado a las 7 de la mañana no pudiste haber escogido otro horario. Pereza, el querer levantarse tarde. Pero esto es un deleite. Y bueno, en otro momento les podré contar cómo nació este espacio de los sábados. Yo no me inventé esto. Y ya llevamos unos cuantos años, de manera que qué bendición poder compartir todo esto. Quiero que oremos por esta intención de decirle: amado Dios, hoy quiero acercarme a ti de una forma diferente. Hoy quiero genuinamente desde mi corazón decirte: Señor, úsame donde quieras. Aquí estoy para ti. Quita de mí las apatías, las resistencias, la ignorancia, pero sobre todo el egoísmo de solo estar pensando en mis estados emocionales. Hoy te pido, Señor, que producto de este clamor me limpies de todo pecado. Me permitas ver tu luz creciente.
Quiero que el propósito para el cual un día me creaste, del ser y el hacer en mí se cumpla. Una vez más quiero ratificar que eres el dueño de mi vida, no hay otro dueño. Ayúdame a enfocarme solo en ti como lo demandas, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Hoy necesito tu abrazo celestial. Hoy necesito tu abrazo paternal. Por eso, Señor, te damos gracias hoy por tu palabra que es viva y eficaz, que viene y nos transforma, que viene y nos motiva, nos impulsa a poder vivir cada día conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y nuevamente levantamos aquí un clamor, Señor, por las necesidades de cada hijo o hija, de cada eh, familia, de cada ciudad, de cada país. Te entregamos todas esas necesidades. Por todos aquellos que hemos estado orando, Señor, que están en situaciones críticas, hoy te pedimos, Señor, que venga del cielo una respuesta especial para él. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, oh Dios. Llénanos de tu espíritu y permítenos llenos de gozo a esa semana que mañana comienza para vivirla contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en los diferentes espacios. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buen día para todos.